Al mismo tiempo que Argentina sufre las consecuencias del cambio climático, su presidente Javier Milei no permite que los meteorólogos usen términos como calentamiento global o efecto invernadero. En Bahía Blanca, a 650 kilómetros de Buenos Aires, llovió en 8 horas lo mismo que en medio año. Los expertos han concluido un mes después que una combinación de altas temperaturas y fuerte humedad, debido al cambio climático, desató la furia de una lluvia torrencial que dejó 16 muertos y una población sumergida bajo el agua. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado. El gobierno ultraliberal de Milei sostiene que detrás del cambio climático no interviene el ser humano. Por eso su administración no permite que se usen términos como el calentamiento global o efecto invernadero. Nuestros compañeros y compañeras que trabajan el tema tienen que expresarlo de alguna manera que indique que estás hablando de cambio climático, pero sin mencionar que es cambio climático, sin mencionar que hay olas de calor. La nueva dirección del Servicio de Meteorología argentino ha instado a sus meteorólogos, aunque no hay una orden escrita, a que no hablen en sus predicciones o en sus informes de esos fenómenos. La prohibición de hablar de cambio climático, de hablar de calentamiento global, de que los documentos, los informes que se generan en el organismo, incluso los que son internos, los que son de uso más bien administrativo, no puede aparecer esa palabra como si fuera, o esas palabras como si fueran hechos malditos. Estos dos trabajadores del Servicio de Meteorología, que no quieren mostrar su cara ni su nombre, denuncian que además la motosierra de Milei ha llegado a su organismo con el despido de más de 100 trabajadores en el último año y que eso repercute en la agilidad de los informes con los que después se pagan indemnizaciones en catástrofes naturales. Bueno, pues después de ver la noticia voy a comentarla. Y para comentar esta noticia me tengo que remitir, como siempre, al ordenamiento jurídico, porque para saber si esa resolución oral que ha tomado el presidente, porque la noticia lo hizo un trabajador, que es que ni siquiera hay una ley que lo restrinja, ¿no? Sino simplemente es una resolución que ha tomado el presidente, que la ha transmitido a los medios de comunicación y que los medios de comunicación han obedecido y le están diciendo a sus trabajadores que no pueden hablar ni de calentamiento global, ni de efecto invernadero, ni de nada que tenga relación con el cambio climático. Es decir, que está vetada ese tipo de información. Está censurada. Bueno, pues para ello voy a ir primero al ordenamiento internacional. Argentina tiene ratificada la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, esta Convención Americana de Derechos Humanos se integran en el ordenamiento jurídico argentino como una ley, y todas las leyes que contravienen esta ley integrada pueden ser anuladas. En el caso del derecho internacional, antes de integrar un texto internacional a un derecho de un Estado, el legislativo suele hacer un estudio del texto y ver si está acorde con su ordenamiento jurídico para que no haya problemas de aplicación después. Entonces, el legislativo en su momento decidió integrar la Convención Americana de Derechos Humanos porque vio que era acorde con los principios del ordenamiento jurídico argentino, y la Declaración Universal de Derechos Humanos lo mismo. Se integró en el ordenamiento argentino y el legislativo entendió que ese texto internacional estaba acorde con el ordenamiento argentino y que podía ser integrado en el ordenamiento jurídico para ser aplicado. Por lo tanto, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de la libertad de expresión y dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho, el derecho de opinión y de expresión, incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, los meteorólogos están siendo molestados a causa de sus opiniones, están recibiendo y difundiendo informaciones por el medio de comunicación que viene siendo pues la radio, la televisión o la prensa. Por lo tanto, el artículo 19 está siendo quebrantado.
por esa resolución oral del presidente Javier Milei, según dicen. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece, cuyo título es de libertad de pensamiento y de expresión, establece en el punto 1 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En el punto número 2 dice que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para. Esas responsabilidades deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Entonces yo, bajo mi punto de vista, que un meteorólogo hable de cambio climático, de efecto invernadero o de cualquier tema que tenga que ver con el cambio climático, no afecta a los derechos de los demás, no afecta a la protección de la seguridad nacional, no afecta al orden público o a la salud y la moral públicas. Por lo tanto, ha habido censura previa y no puede haber censura previa. Está prohibido que haya censura previa. Por lo tanto, la supuesta resolución del presidente Javier Milei debería ser anulada. Y todas las consecuencias de esa resolución, que como se ha dicho en la noticia, hay un periodista, un meteorólogo que está diciendo que ha despedido a 100 meteorólogos. Milei ha despedido a 100 meteorólogos. Pues esos despidos deberían ser nulos. Luego iré sobre ese tema, porque este tema es escabroso, porque una vez que hay un órgano de poder que emite una resolución y esa resolución se ejecuta, es cierto que se puede anular, pero hay ordenamientos que las consecuencias de la resolución no las indemnizan. Otros que sí, otros que no. No sé, Argentina. El artículo 14 de la Constitución, ahora nos vamos al artículo 14 de la Constitución argentina, que es el texto que proviene del constituyente. El constituyente es un poder que es un poder que aparece, se reúne en asamblea legislativa, pactan un texto constitucional, se aprueba ese texto constitucional y desaparece. Es un poder que está por encima del legislativo, por encima del ejecutivo y por encima del judicial. Y todos aquellos poderes del Estado argentino deben tener presente ese texto constitucional a la hora de emitir sus resoluciones. Todos los poderes. Entonces, el artículo 14 nos dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y entre ellos está el de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Otra vez, sin censura previa. Entonces, el artículo 14 ha sido quebrantado. Ha habido censura previa. El 32, vamos al 32, vamos a ir al 32 y dice que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Le está vetando al Congreso la capacidad de dictar leyes que restrinja la libertad de imprenta. La libertad de imprenta es la libertad de difundir ideas, no solamente por el papel impreso, sino por cualquier medio. Por lo tanto, el Congreso Federal no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, ni tampoco el presidente Javier Milei puede tomar resoluciones que impongan una censura previa a la emisión de información. Por tanto, el 14 y el 32 han sido quebrantados también. Y ahora nos vamos a ir al 41, que el 41 ya no estamos hablando de... En el 41 no estamos hablando de libertad de expresión. Estamos hablando
de que en el 41 lo que se protege es el medio ambiente. El medio ambiente como un bien que es supranacional, un bien jurídico de carácter supranacional, está por encima de la nación. El medio ambiente no afecta solamente a... Es un bien colectivo, porque pertenece a todos, pero tiene un carácter supranacional. El medio ambiente hoy en día tiene un carácter supranacional porque está por encima de la nación. Es colectivo porque afecta a todos, pero se proyecta hacia el exterior, hacia la comunidad internacional. Entonces es importante de que todos los países velen por el medio ambiente en su territorio, porque esto lo que conlleva es que el calentamiento global se reduzca. Por eso tiene carácter de supranacional. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. El artículo 41 nos dice que todos los habitantes tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y que las necesidades productivas de la presente generación no comprometan la de las generaciones futuras. Quiere decirse que la industria no contamine para que perjudique a las generaciones futuras, para que no les dejemos un medio ambiente en malas condiciones, y aparte de ello se les impone a todos los habitantes el deber de preservarlo. Ahora bien, ¿cómo? Dice que las autoridades, en este caso los poderes públicos, proveerán a la protección de este derecho a la utilización nacional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Educación e información ambientales. Los meteorólogos, cuando están en el ejercicio de su oficio, están ejerciendo el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, y aparte están ejerciendo el derecho de información y educación ambientales del artículo 41 para lograr un medio ambiente sano, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un ambiente sano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes pero sin comprometer el medio ambiente. También concienciar a la población de que deben tener presente en sus actividades industriales el medio ambiente. Y ahora bien, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Es decir, el Estado central debe de... La nación, cuando dice la nación, se refiere al Estado central, al Estado central y a las provincias las necesidades para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Está claro, las provincias tienen su jurisdicción, tienen el desarrollo reglamentario, sin contravenir, reglamentario y por ley, pero sin contravenir las leyes del Estado central, que deben proveer los mínimos. O sea, el Estado central debe de dictar leyes, resoluciones en las que establezcan unos mínimos. Unos mínimos no conlleva el prohibir a los periodistas que difundan las ideas, que informen y que eduquen sobre el medio ambiente, sobre el calentamiento global y sobre el efecto invernadero. Por lo tanto, el artículo 14, el 32, el 41, el artículo de la Constitución Argentina, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en el 13.1 y 13.2, el artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido quebrantados. Estamos hablando simplemente de derecho que está en la pirámide de jerarquía de las normas, en las primeras. Por lo tanto, la resolución del presidente debería anularse. Ahora bien, tengo que hacer un inciso en esto, y es que el presidente Javier Milei está obcecado en atacar un problema estructural que es la inflación, que es un problema que debe resolverse a largo plazo, en un corto plazo. Se ha puesto esa meta y está haciendo aberraciones. Aberraciones. Que sea liberal y que no le guste el intervencionismo, me parece bien. Tiene que y debe de acatar la Constitución, porque la Constitución es un Estado intervencionista. En la Constitución es una Constitución de segunda generación y de tercera generación, y tiene carácter intervencionista. Ahora bien, que lo desarrolle en mayor o menor medida, pero el Estado debe intervenir. Lo que no puede es no intervenir, y intervenir significa educar en el aspecto del medio ambiente. Es una forma de intervención que beneficia a todos, pero que evidentemente a los economistas no les gusta, porque el medio ambiente entienden que en el cambio climático no interviene el ser humano. Pues el presidente Javier Milei no está justificado, está mal justificado en su postura, bajo mi punto de vista. Todos los elementos externos nos dicen que somos los seres humanos los que hemos calentado globalmente la Tierra por la combustión de los combustibles fósiles, que debemos de educarnos en el tema de medio ambiente. Pero claro, esta educación lo que conlleva es una restricción del gasto que deben hacer las familias a los instructores de medio ambiente. Lo primero que se les dice es que se debe reducir el gasto en cosas vanas, porque esas cosas vanas dejan una huella de CO2 que luego, conforme va pasando el tiempo, se va agrandando, y gracias a esa compra de cosas que no valen para nada, las empresas siguen funcionando, siguen produciendo, y claro, evidentemente a un economista esto no le gusta. Aparte de eso, de que las sanciones que se les imponen a los estados cuando no cumplen los protocolos que tienen firmado, pues tampoco les gusta que les afecte a su economía, ni por las sanciones ni por la productividad, porque eso, cuidar el medio ambiente afecta a la productividad de un país. Bueno, de hecho, China no cumple los protocolos. No cumple los protocolos porque producen muchísimos bienes. Es más, todos los empresarios se van a China o ponen en China sus factorías, porque primero es el barato mano de obra, no hay restricciones en el tema de medio ambiente. Entonces, pues evidentemente, desde el punto de vista económico, el medio ambiente es malo para el mercado y debe de negarlo. Debe negarlo, pero no está justificado que lo niegue. Y bueno, pues poco más tengo que decir a esto, que se han quebrantado, bajo mi punto de vista, el artículo 13, el 13 de la Constitución Argentina, 32 de la Constitución Argentina y 41 de la Constitución Argentina, artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 13.1 y 13.2, y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues espero que haya gustado el comentario a
a la noticia y que guste. Y ya está. Chao.